Bienvenido a FileMakerMagazine.es, la revista de recursos profesionales para aprender FileMaker. Saludos cordiales, soy Javier Durá y hoy vamos a hablar de las novedades de FileMaker 18. ¡Empezamos! Ya está disponible la versión 18 de FileMaker, el software para crear soluciones de negocio para escritorio, dispositivos móviles y la web. En este vídeo vamos a hacer un repaso a las características, creo que en mi opinión, más interesantes de esta nueva versión. Hay muchas más que seguro que vamos a ir repasando en futuros vídeos, pero me voy a centrar en aquellas que más me han llamado la atención. Si tenéis una licencia en alquiler o si estáis pagando un mantenimiento, habréis recibido un email con el enlace de descarga de la nueva versión. Una vez os hayáis descargado ese instalador y lo hayáis abierto, seguramente os encontraréis con una pantalla como esta. Esta pantalla tiene, lógicamente, el instalador y un documento de texto que se llama Assisted Install. Esta presentación que vemos aquí es para Mac. Si vosotros trabajáis con Windows, lo que habréis encontrado será que dentro de la carpeta de FileMaker Pro 18 Advanced, recordad que ahora también todo es Advanced, igual que con la versión 17, tenemos este mismo documento llamado Assisted Install. Si hacemos un doble clic sobre el documento, vemos que tiene una cosa nueva que yo creo que va a ser muy interesante, y es que aquí debajo tenemos la posibilidad de indicarle a la aplicación que cada vez que se abra me conecte con una solución concreta. Imaginemos que yo voy a instalar en todos los ordenadores de mi empresa FileMaker Pro 18 Advanced y que mis usuarios lo único que van a hacer es usar la aplicación de mi empresa. No van a crear bases de datos nuevas ni se van a conectar a ningún sitio más. Pues al colocar aquí la ruta a mi servidor, donde tengo yo mi solución, no le va a preguntar qué base de datos quiere abrir. Directamente, cuando abran FileMaker, FileMaker intentará conectarse. Tenemos que poner fmnet /. Aquí he puesto este ejemplo de dominio, pero podemos sustituirlo por la dirección IP, si no tenemos ningún dominio o ningún subdominio. Y después ponemos una barra y el nombre de la solución FileMaker a la que quiero que se conecten. Si sois seguidores de la revista, recordaréis que hay un vídeo que se llama Cómo abrir un archivo remoto, en el que creábamos un archivo que conectaba, hacía un poco de archivo intermedio para conectarse con la solución que teníamos en el servidor. Ahora, utilizando esta técnica, cuando yo instalo, ya no va a hacer falta. Lo cual creo que para los administradores de los sistemas va a ser algo realmente interesante. Una vez tengo instalado mi FileMaker 18, también puedo acceder a los archivos utilizando el protocolo nuevo que han creado, que es FMP 18. Antiguamente teníamos FMP y ya está. Después poníamos dos puntos, //, poníamos la dirección del servidor y el nombre del archivo, y poniendo esto en un navegador web se nos abría FileMaker en este archivo. Pues ahora la novedad es que hemos añadido ese 18 al protocolo. Es un protocolo nuevo. La extensión de los documentos de FileMaker Pro 18 Advanced sigue siendo FMP12. No habrá que hacer ninguna conversión de archivos antiguos. Lo único, y esto es bastante obvio, que las funcionalidades nuevas no van a estar disponibles si abro mi solución con una versión antigua. Acordaos también, antes de instalar, de revisar que vuestro ordenador cumple con los requisitos mínimos de software y hardware para correr FileMaker 18. Otra cosa curiosa, y es que ahora, cuando tengo ya FileMaker instalado, veo que me está indicando en la aplicación que se trata de la versión 18. En las versiones anteriores no lo ponía, directamente ponía FileMaker Pro Advanced y ya está. Ahora vemos este 18. Conviene tenerlo en cuenta si en algún momento tenéis que llamar a la aplicación para alguna cosa. El icono tampoco ha cambiado, sigue siendo el mismo color azul que teníamos en la versión 17. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a abrir un archivo de FileMaker sencillo, este de aquí. Este archivo, si sois suscriptores de FileMaker Magazine, tenéis acceso a él y os lo podéis descargar para revisar con calma todas las funcionalidades que vamos a ir explicando.
Acordaos también que una vez hayáis instalado FileMaker, si queréis tener acceso al visor de datos, a las funciones personalizadas, tenéis que iros a las preferencias y marcar esta casilla de usar herramientas avanzadas. Después cerráis FileMaker y volvéis a entrar para tener acceso a las mismas. Una curiosidad es que ahora, cuando tenemos que mover un elemento dentro de la presentación, entramos en modo presentación. Hasta ahora, si yo cogía este botón, por ejemplo, y pulsaba una de las teclas con la flecha del teclado para ir a la derecha o para ir a la izquierda o arriba o abajo, se me mueve un píxel. En cambio, ahora además, si pulso la tecla de mayúsculas, estos desplazamientos se hacen de 10 en 10 píxeles. No tengo que estar pulsando constantemente la flecha del teclado. Creo que puede ahorrarnos algo de tiempo. Vamos a ver cómo se gestiona ahora la seguridad. Realmente las funcionalidades son prácticamente iguales que las que teníamos, pero va a ser mucho más fácil porque esta pantalla me va a permitir cambiar muchos elementos sin necesidad de irme a otros lugares. En este archivo de ejemplo tengo creadas 4 cuentas: admin, Sara, Pepe y Luis, y desde aquí, al hacer clic, ya voy a poder cambiarle el conjunto de privilegios al que pertenece. Como estos usuarios tienen acceso total y no tienen ninguna contraseña asignada, se muestra en color rojo. En cuanto yo hago un clic, en la parte derecha me aparecen las distintas opciones que yo puedo hacer para activar, desactivar los usuarios, etc. Lógicamente, pulsando configuración avanzada, ya tengo acceso a los privilegios ampliados y al resto de opciones de la seguridad. Cuando se trata de importar registros en FileMaker, vengo aquí y digo archivo, importar registros desde archivo. Recordaréis que salía una ventana quizá un poco engorrosa, porque tenía que ir enlazando los campos que llegan con los campos que ya tengo. Vamos a ver cómo ha mejorado mucho esa ventana de importación con FileMaker 18. Voy a coger un archivo, que se llama aquí para importar, pulso abrir y me sale la nueva ventana de importación. Mucho más limpia, mucho más clara y sobre todo mucho más intuitiva. Aquí me indica claramente que voy a importar 19 registros y ya me va mostrando los nombres o los datos que tiene esa tabla que va a venir aquí. Esta es mi tabla de origen y esta es mi tabla de destino. En la parte central voy a poder indicar si quiero o no quiero importar ese campo. Y en el caso de que yo lo quiera importar, en lugar de estar arrastrando arriba y abajo los campos, puedo pulsar e indicar de un listado qué campo quiero que sea el campo al que llegue ese dato. Y si no está creado el campo, pues pulsaré aquí e iré a gestionar base de datos para crearlo. Realmente mucho más fácil que en las versiones anteriores. Si en lugar de añadir lo que quiero es actualizar, pulso aquí en actualizar y tengo una nueva opción que es comparar registros según este campo, que será nuestro campo de coincidencia. Lo mismo con la opción de reemplazar. Además, si tengo algunas autointroducciones en la tabla de destino, puedo indicar claramente si quiero o no que se pongan en marcha esas autointroducciones. Esto era algo que en versiones anteriores teníamos que hacer después en un cuadro de diálogo. Aquí lo puedo hacer directamente en el momento de importar y además puedo seleccionar que unos campos sí y otros campos no activen esa actualización. Realmente creo que se ha avanzado mucho con esto. Vamos a importar estos registros con la actualización. Me dicen los que va a importar y aquí ya los tenemos todos puestos. Vamos a hacer un repaso a los nuevos pasos de guión que tenemos ahora con FileMaker 18. He creado en este archivo algunos botones que ejecutan unos guiones para que podamos ver de manera muy práctica cuáles son esas nuevas funcionalidades. El primer botón lo que va a hacer es guardarme la estructura como si fuera un XML. Pulso aquí y me crea en el escritorio un archivo en formato XML, voy a abrirlo, que tiene toda la lógica de la aplicación. Tiene los campos, las funciones, los guiones, todo.
Esto mismo, si no lo quiero hacer con un guión, lo podría hacer desde aquí, desde herramientas, guardar una copia como XML. Si además de tener la estructura quisiera tener los datos, pulso este otro botón que me ejecuta un guión, ahora los veremos, que me crea una carpeta donde, además de tener esa estructura que ya hemos obtenido antes, en este archivo llamado record, tengo la información de los registros. Aquí vemos que pone CData, tengo el dato que tiene el campo nombre, tengo el dato que tiene el campo apellido y así tengo todos esos registros. Esta funcionalidad es de un solo sentido, es decir, yo después no puedo, basándome en este archivo, crear un archivo de FileMaker. Eso sería desde luego una cosa que estaría muy bien, pero por ahora no está implementada. Sí que me va a servir para hacer comparación de versiones, ya que si yo cojo este archivo, me lo guardo, hago cambios en mi base de datos, lo exporto de nuevo dentro de una semana, mediante muchos de los programas que tenemos para escribir código, puedo hacer una comparación entre esos dos archivos y ver dónde están las cosas nuevas o los cambios que he hecho. Este guión, que vamos a abrir aquí el espacio de trabajo de guiones, el primero de ellos, lo que hacemos es utilizar el paso de guión, guardar una copia como XML. Lo único que necesita este paso es un nombre de ventana y una ruta donde guardarlo. Lo que hago es definir primero la ruta, el escritorio, y cojo el nombre que tiene el mismo archivo. Le añado la extensión XML y ya tengo esa ruta. En segundo lugar, para coger el nombre de la ventana, simplemente capturo la ventana en la que estoy. Muy simple. La segunda opción, que es guardar copia como paquete XML, hago prácticamente lo mismo, capturo el nombre de la ventana y en este paso de guión lo único que tengo que decirles es el nombre de la ventana. Cerramos por aquí y vamos a ver una opción nueva también muy interesante relativa a la creación de archivos. Hasta ahora, si queríamos crear o manejar distintos archivos desde FileMaker, teníamos que recurrir a plugins, por ejemplo el plugin de TroyFile, que funciona muy bien. Ahora han incluido unas funcionalidades que me permiten crear, visualizar y editar archivos directamente desde FileMaker. Vamos a tirar esto. Yo ahora tengo aquí un registro llamado Michael. Si pulso sobre el botón Crear archivo de datos, veo claramente que me ha creado en el escritorio un archivo de texto vacío que se llama Michael. Ahora, imaginemos que pongo aquí Hola, pulso Escribir en el archivo de datos y lo que hace FileMaker es escribir en ese archivo de datos y me pone Hola. Si pulso el botón Leer archivo de datos, me lee el contenido que tiene ese archivo y finalmente, si quisiera borrar el archivo, pulsaría Borrar y se eliminaría. Esto abre muchas posibilidades, lógicamente, a el trabajo con archivos desde aquí. Vamos a ver cómo se hace. Venimos a Guiones, espacio de trabajo de guiones y empezamos por el primero, crear archivo con nombre. Lo único que tengo que hacer es definir una ruta, getDesktopPath, técnica, nombre, estoy cogiendo por coger de algún sitio el campo nombre y le añado el txt. En segundo lugar, ejecuto el paso de guión, crear archivo de datos con esa ruta. Incluso podría crear carpetas. Segundo, para escribir en el archivo creado, lo que hago es, igualmente, defino esa ruta, tengo que decirle a FileMaker que me abra ese archivo mediante abrir archivo de datos y después escribo en el propio archivo cogiendo el dato de algún sitio. En este caso lo estoy cogiendo de un campo que se llama un texto. Finalmente cierro el archivo de datos. Para leer el archivo de datos, pues lo que hago es establecer esa ruta, leer del archivo de datos, lo cierro y en este caso, como lo he guardado en una variable, pues muestro un cuadro de diálogo para ver el contenido de eso. Y finalmente, para borrar ese archivo que acabo de crear, pues lo mismo, defino la ruta y le digo que me elimine el archivo. Muy útil y creo que nos va a dar posibilidad de hacer cosas muy interesantes. El siguiente paso de guión es que ahora voy a poder añadir en FileMaker Go a PDF existente.
Como sabéis, cuando yo creo un PDF con FileMaker tengo la posibilidad de en sucesivos pasos de guiones ir añadiéndole páginas. Esa funcionalidad que la teníamos para FileMaker Pro no estaba disponible para FileMaker Go, pero por suerte ahora ya lo tenemos. Creo que desde luego va a ser una muy buena noticia para los que uséis FileMaker Go diariamente. Vamos a ver otra de los pasos de guión, que es una funcionalidad que yo creo que no se ha publicado demasiado, pero que es muy interesante. Si vamos a la ayuda de FileMaker 18, veo que dentro del paso de guión insertar desde URL, vamos a tener la posibilidad, ya que se han añadido nuevas funcionalidades, de enviar emails en formato HTML. Es decir, que voy a poder enviar emails con un aspecto mucho más agradable desde FileMaker sin necesidad de recurrir a plugins externos. Ya no hará falta que sean siempre en texto plano. Seguro que vemos técnicas que irán sacando los distintos desarrolladores que desarrollen esta posibilidad, que como digo es muy interesante. Otra función que yo creo que va a ser muy interesante es la posibilidad de capturar errores dentro de FileMaker. Hay un paso de guión que se llama configurar registro de errores. Este paso de guión lo que va a hacer es poner en marcha la captura de esos errores. Cuando lo pone en marcha y se produce un error, FileMaker nos va a crear en nuestra carpeta de documentos un archivo donde va a ir guardando todos esos errores. FileMaker por defecto va a guardar unos datos, que ahora los veremos, pero yo le puedo después incorporar nueva información. Por ejemplo, aquí le estoy diciendo que a ese log, a ese registro de errores, me guarde también un literal, presentación, y que me diga después en qué presentación se ha producido ese error. Vamos a forzar ahora un error. Por ejemplo, voy a decirle que vaya a una presentación que no existe. Pulso el play. Decimos guardar todo. Y lógicamente, como no hay una presentación, internamente hemos provocado ese error. Vamos a abrir ahora la carpeta de documentos y vamos a ver qué ha ocurrido con ese error. Y vemos que aparece primero el día y la hora, pone un timestamp con el momento en el que se ha producido el error. Después me pone @1, que es el número de sesión que tiene el usuario, el nombre del archivo, el usuario, la cuenta de usuario que ha creado ese error. Después aparece forzar un error 8, que es el nombre del guión, seguido por el ID del guión. Ya sabéis que FileMaker identifica con un número interno a cada guión. Pues aquí me está diciendo que el guión número 8 es el que ha provocado el error. Ir a la presentación 10 es el número de línea del guión que ha provocado el error. Y finalmente 105, que es el error, y el dato que yo le he dicho que me metiera como dato opcional. Es decir, que me diga en qué presentación se ha provocado este error. Tenemos nuevas funciones también dentro del motor de cálculo de FileMaker. Vamos a verlas. Venimos al visor de datos. Aquí lo tenemos. Y vamos a ver la función while. Esta nueva función, while, como sabéis, quiere decir mientras. Lo que permite es establecer recursión dentro del propio motor de cálculo de FileMaker. La recursión es algo que nosotros en FileMaker podíamos hacer únicamente a través de las funciones personalizadas. Una función personalizada podía llamarse a sí misma. Sería como hacer un loop dentro de un guión, pero que en este caso lo vamos a poder hacer dentro de un cálculo y sin necesidad de recurrir a las funciones personalizadas. Esta función while se compone de 4 elementos. Primero, una variable inicial, que digamos que sería como si pusiéramos la primera parte de un let. Segundo, una condición que evalúa si debe seguir en marcha el proceso. Si tiene que seguir, va a mantener ese loop, si no, acabará en ese momento el loop. El tercer elemento es la lógica, es decir, si me deja seguir, pues aquí haré ciertas operaciones y por último obtendré
un resultado. En el ejemplo que tenemos en pantalla, como veis, tenemos un contador que va avanzando de uno en uno y que ese contador va a hacer que se vayan sumando los distintos elementos para al final devolvernos un total. En el caso de que yo quiera limitar el número de recursiones que tenemos también la posibilidad de utilizar una nueva función que es el setRecursion, que va a limitar, como digo, ese número de veces. Yo puedo coger, meter una expresión aquí dentro, ahí lo tenemos, y decirle que como mucho haga 3 recursiones o que como mucho haga 2 recursiones. Eso va a permitir que limite el número de recursiones que va a tener mi función. Y por último, una de las características interesantes también, vamos a verlo ahora, es que vamos a poder tener nuestro FileMaker Server en español. Como veis en este hueco de pantalla, tenemos la consola de FileMaker Server con todos los elementos en español, lo cual creo que es una muy buena noticia para la comunidad hispana. Esto es lo que en esencia es más destacable para mí de FileMaker 18. Recordad que tenéis el archivo que hemos utilizado disponible en filemakermagazine.es si sois suscriptores y solamente me resta desearos mucha suerte con vuestros desarrollos y hasta el próximo vídeo. Mucho FileMaker. Confiamos en que te haya gustado este vídeo tutorial y te damos las gracias por tu tiempo y tu interés. Si todavía no eres suscriptor, entra en filemakermagazine.es para obtener más información y conocer las ventajas de suscribirse.